Hola, soy el maestro Bernardino, maestro de matemáticas. En esta ocasión te voy a presentar unos ejercicios sobre funciones trigonométricas. Las funciones trigonométricas son relaciones que hay entre los lados y ángulos de un triángulo rectángulo. Te voy a presentar el siguiente triángulo rectángulo. En este voy a señalar el ángulo a considerar y se va a representar con la letra teta. Teta es una letra griega que sirve para representar ángulos. Los lados de este triángulo rectángulo serán A, B y C minúsculas. Los vértices de este triángulo estarán representados con las letras A, B y C mayúsculas. En el triángulo ABC, teta es el ángulo a considerar. A minúscula es el cateto adyacente al ángulo. B minúscula es el cateto opuesto al ángulo. C minúscula es la hipotenusa. El nombre de las funciones trigonométricas son las siguientes. La primera función trigonométrica se llama seno y equivale a dividir el cateto opuesto entre la hipotenusa. Se representa con el símbolo sen de teta igual a B sobre C. Observa que B es el cateto opuesto y C es la hipotenusa de acuerdo a la figura. La siguiente función trigonométrica se llama coseno y equivale a dividir el cateto adyacente entre la hipotenusa. Se representa con el símbolo cos de teta igual a sobre C. A es el cateto adyacente y C es la hipotenusa de acuerdo al dibujo. La siguiente función trigonométrica se llama tangente y es igual a dividir el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Se representa con el símbolo tan de teta igual a B sobre A. B es el cateto opuesto y A es el cateto adyacente de acuerdo al dibujo. Tenemos ahora a la función trigonométrica llamada cotangente, que equivale a dividir el cateto adyacente entre el cateto opuesto. Se representa con el símbolo cot de teta igual a A sobre B. A es el cateto adyacente y B es el cateto opuesto, de acuerdo al dibujo. Tenemos ahora a la secante, que es igual a dividir a la hipotenusa entre el cateto adyacente. Se representa con el símbolo sec de teta, igual a C sobre A. C es la hipotenusa y A es el cateto adyacente de acuerdo al dibujo. Por último, tenemos a la función trigonométrica llamada cosecante, que equivale a dividir la hipotenusa entre el cateto opuesto. Se representa con el símbolo CSC de teta igual a C sobre B. C es la hipotenusa y B es el cateto opuesto de acuerdo al dibujo. Continuando con las funciones trigonométricas, ahora te voy a presentar un ejercicio. Dice, realiza los cálculos para obtener el valor de las funciones trigonométricas del ángulo señalado en el triángulo rectángulo. Se sugiere dar al menos 4 decimales para una mayor aproximación. Aquí está el triángulo rectángulo. El ángulo de importancia está representado con el símbolo teta. En este caso conocemos la medida de los lados de ese triángulo rectángulo para poder obtener el valor de las funciones trigonométricas del ángulo teta en cuestión. El valor de las funciones trigonométricas son, de acuerdo a las fórmulas dadas, el seno de teta es igual a cateto opuesto entre hipotenusa. Observa que el cateto opuesto es 9 y la hipotenusa es 10.3. Al hacer esa pequeña división, encontramos el número 0.8738. Seguidamente, el coseno de teta es igual al cateto adyacente entre la hipotenusa. Observa que 5 es el cateto adyacente y 10.3 es la hipotenusa. Al hacer esa pequeña división, obtenemos el número 0.4854. Como puedes notar, está muy sencillo.
La tangente es cateto opuesto entre cateto adyacente. El cateto opuesto es 9 y el cateto adyacente es 5. La división da 1.8. Ahora tenemos a la cotangente del ángulo θ, que es igual al cateto adyacente entre el cateto opuesto. El cateto adyacente es 5 y el cateto opuesto es 9, como estás observando en el dibujo. Al hacer esa división con una pequeña calculadora, te va a dar el número 0.5556. La secante de θ es igual a la hipotenusa entre el cateto adyacente. La hipotenusa es 10.3 y el cateto adyacente es 5. Al hacer la división te va a dar 2.06. Por último tenemos a la cosecante del ángulo θ, que es dividir la hipotenusa entre el cateto opuesto. La hipotenusa es 10.3 y el cateto opuesto es 9. La división da 1.1444. Como puedes notar, son unos ejercicios muy sencillos. En realidad es muy sencillo, pero esta información será de mucha utilidad cuando se presente el caso de resolver problemas reales. Por eso es importante iniciar de esta forma con el estudio de la trigonometría. Esperando que este material te sea de mucha utilidad, no me resta más que desearte mucho éxito y que vayas avanzando con seguridad en tus estudios de las funciones trigonométricas. Soy el maestro Bernardino. Muchas gracias por visitarme. Espero verte en mis próximos videos. Hasta luego.